bienvenidos a la segunda parte de la historia del dinero. Y vamos a tocar un tema supremamente importante que todos debemos saber. Es sobre el origen de los bancos. Antes de comenzar esta historia, yo quiero que ustedes hagan algo por mí. Yo quiero que debajo de este video dejen un gran like y también se suscriban para que esta información le llegue a muchas personas en el mundo y así mismo puedan aprender acerca de lo que es el activo de valor y qué fue desde sus inicios su evolución. Para remontar esta historia vamos a hablar sobre el Imperio Romano. Cómo era que de cierta manera ellos adoptaron diferentes activos de valor y entre esas una muy particular que inclusive todos los días utilizamos en nuestras casas y especialmente en nuestras cocinas para la preparación de alimentos. Y ustedes no se van a imaginar qué es. Pues sí, señores, se llama la sal. Gracias a este gran elemento, los soldados romanos recibían esta recompensa y con ellos iban a pequeños sitios donde se reunían muchos comerciantes y allá se hacían los intercambios. Desde ahí nace, desde esta palabra, la sal, nace gracias a esa recompensa a la cual se le llamó el salario. No solamente fue los únicos intercambios en el mundo como lo fue la sal, también se utilizó muchísimo otros elementos derivados de la agricultura, la ganadería y también algunos elementos naturales que la naturaleza nos ofrecía, como fueron las conchas del mar, para hacer estos intercambios. Pero su punto importante se centralizaba era en que fuese escaso, que no tuviera tanto peso y que realmente representaba ese intercambio junto con otros elementos que representaban gran volumen y que pues tuviera algo, un gran valor. En cierta época se utilizaba la mercancía como dinero, que es lo más importante. Después de las mercancías, de los elementos de la naturaleza, se adoptó otro sistema. Fuera de la sal, se utilizó también un metal, la confianza que se le daba a las personas ante este elemento que se le llamó el cobre. Y este cobre fue trabajado para hacer pequeñas monedas y estas monedas traían unas figuras muy particulares que para la época se basaban sobre la creencia y el pensamiento humano. Entonces, en la cultura china, prácticamente en sus comienzos 5000 años antes de Cristo, ellos creían que la tierra era cuadrada y que el cerebro era redondo. Por lo tanto, las primeras monedas optaron esta figura que ustedes ven en pantalla. Después de todo esto, años más adelante, de dejar de utilizar el cobre, obviamente lo retoman, pero utilizaban un elemento en las cuales era representado todo el valor del mundo, prácticamente por su escasez, porque no es fácil de conseguir, porque lleva mucho trabajo para su explotación y también para su procesamiento, en la cual se adoptó y se llamó el oro. Los grandes trabajadores de la época que de una u otra manera ofrecían sus servicios y gracias a todos estos intercambios en grandes volúmenes se utilizó el oro como un activo de intercambio en sus comienzos, pero su valor iba en aumento porque prácticamente no era fácil de conseguir, no era fácil de explotar y su origen era inexplicable, no se sabe de dónde viene y pues se tienen diferentes teorías y también se tiene diferentes dictámenes científicos en las cuales pues no es fácil de producir el oro. Por lo tanto, los pocos que almacenaban este activo de valor, su riqueza también iba en aumento. Por lo tanto, ellos, estas personas que acumulaban este oro se les llamó los holders. En inglés significa los acumuladores. Asimismo, estas personas corrían el riesgo de tener su oro guardado debajo de la cama o en otros elementos por allá, quizás en cajas fuertes y eso. Corrían un gran riesgo.
de que otra persona o otras personas ingresaran a la vivienda, secuestraban este activo de valor o se lo llevaban sin previo aviso, obviamente, y de la noche a la mañana perdía todo su valor. Por lo tanto, en la sociedad se desarrolló otra idea mucho más grande, como fueron aquellas personas que decidieron ofrecer sus servicios custodiando el valor, y ellos se llamaron los orfebres. Los orfebres eran aquellas personas en las cuales construyeron una infraestructura donde ellos recibían el valor, que era el oro, pero tenga que ver con la acumulación de ese activo de valor. Por lo tanto, ellos, para garantizar de que usted tenía una cierta cantidad de este activo de valor, ellos ofrecían a través de unos papeles firmados, obviamente con una descripción acerca de cuánto oro se tenía en los depósitos, y se le entregaban a sus dueños estos papeles y se les llamó en su primer momento letras de cambio. Acá en pantalla vemos un ejemplo más o menos de lo que era la idea de esa letra de cambio. Asimismo, dentro de la sociedad se empezó a observar otro punto supremamente importante. Resulta que en el comercio, estas personas, para poder adquirir otros elementos, tenían que irse hasta donde están los orfebres, sacar el oro. Al sacarlo, se iban a las plazas y intercambiaban el oro por los elementos. Resulta y pasa que gracias a las letras de cambio se descubrió otro punto supremamente importante en la historia, donde el valor ya no se representaba directamente en lo físico, en ese activo que se llama oro, sino que se representaba era en ese papel que era firmado o era avalado aquellas personas que ofrecían su servicio de custodio, ese activo de valor que ellos tenían acumulados en estos lugares. Entonces sus intercambios directamente ya no los hacían con el oro, sino lo hacían directamente con estas letras de cambio. Al mismo tiempo, después de esto, se le dio un sentido común a estas letras de cambio. Iba convirtiendo en algo que se llama dinero fiduciario, que en latín significa dependen de la confianza del emisor. Eso significa fiduciario. A raíz de que estos, cada vez había más producción de estos papeles, se fue acrecentando bastante los conflictos entre las partes. Por lo tanto, pasa al siguiente punto, que es cuando se desarrolla el primer concepto que conocemos como los bancos. Resulta y pasa que esta palabra se remonta mucho en el año 1600 en Europa. Aparecieron los primeros bancos sustituyendo a los orfebres, quienes ellos eran los primeros custodios del oro en el mundo. Convirtieron estos recibos durante la idea de crear los bancos, donde agarraron estos recibos y bajo el concepto de los bancos se convirtieron en billetes. Más tarde, los banqueros siguieron con la práctica de construir más billetes. Por lo tanto, se vino un gran problema. Había más cantidad de billetes en cambio del respaldo del oro. Se cree que era para los depositantes. El riesgo aumentó y por lo tanto la desconfianza. Generalmente se cree que el banco deriva del mueble usado por los comerciantes en monedas de la Edad Media para efectuar sus operaciones de cambio. Se dice también que cuando estos negociantes no podían cumplir con sus obligaciones, se les destruía su banco y de ahí proviene el término bancarrota. La solución para este problema se consiguió mediante la intervención del Estado, la exclusiva emisión de billetes a un solo banco controlando. Se le llamó el Banco Central, apareciendo lo que se conoce como el dinero fiat. Entonces, a partir del momento les voy a explicar
cómo fue el funcionamiento. Entonces, los lingotes de oro, quienes custodian los orfebres, ya fueron adoptados por los bancos. Por lo tanto, ellos empezaron a prestar ese servicio de custodia del oro de las personas. Gracias a la sustitución de los orfebres, los bancos toman el oro, prácticamente pasa al Banco Central. El Banco Central es el encargado de custodiar el valor de una nación, en este caso de un país y de cualquier nación del mundo o cualquier país del mundo. Entonces, ellos, a través del gobierno, del jefe de Estado, ya sea el primer ministro o un presidente, hacen un decreto en las cuales, gracias a ese decreto, autoriza a que el Banco Central envíe para la construcción de su propio billete que representa ese oro que está guardado dentro del Banco Central. Entonces, por lo tanto, cuando empiezan a imprimir estos billetes, vuelvo y les digo, es la representación del oro. Pero en un video mucho más explicativo voy a explicar qué fue lo que sucedió, porque hoy en día ya el dinero no tiene un respaldo de un activo que represente ese valor. Crear el Banco Central guardan el valor de los lingotes de oro que representa el valor de la sociedad. En este caso, las personas que elaboraban esta actividad de acumulación de valor, medir su nivel de riqueza, está representado en cada uno de estos lingotes. Al mismo tiempo, al tener el control en los gobiernos, las naciones, en este caso, ellos a través de bajo decretos mantienen el control de todos los activos de las personas que de una u otra manera han trabajado durante toda su vida. Para mantener este control, ellos emiten papeles, lo cual ya lo conocemos como dinero, y este dinero pasa a manos de cada una de estas personas para que el comercio se active y asimismo haya los intercambios, bienes, pueden adquirir sus casas, sus carros, sus artículos de lujo y puedan subsistir o vivir una vida totalmente normal dentro de la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando realmente en el mercado hay demasiado dinero fiat, que es a base de la fe, a base de la confianza, al estar inundado todo esto del mercado, y que ese activo de valor sobrepasa más que todo la cantidad de papel o la cantidad de este dinero fiat, y el valor no recompensa todo lo que se estaba utilizando. Entonces, del Banco Central, que en este caso guarda el valor, se crean los bancos que son alternos. Es el sector que lleva este dinero hacia las personas. Igual se crean otras sucursales en diferentes ciudades, pero en su mayoría, en cada uno de los países, de las naciones, todos estos bancos, que no voy a decir ninguna marca en especial, ellos dependen del Banco Central de cada uno de los países. Y asimismo, ese banco central depende de otro banco principal que rige todo el continente. Entonces hay muchos ejemplos. Tenemos el Banco de la Reserva Federal, tenemos el banco, en este caso, de Inglaterra, que también es un banco central. También tenemos otro banco muy famoso, que es el de Suecia. Hay otros paraísos por allá, fiscales, que también son bancos que tienen con una antigüedad más de 350 años de existencia en la historia. Entonces, haciendo aparte de esto, les quiero explicar es que este sistema se llama sistema centralizado. ¿Por qué? Porque las personas, cuando van a comprar un activo o van a comprar algún artículo
ya sea de lujo o alimentación, siempre tiene que pasar por las manos de un tercero. No se puede manejar el activo de forma individual. O sea, la persona misma maneja sus propios recursos al 100%. Siempre hay que tener un tercero. Y en este caso, el tercero viene siendo los bancos. Y los bancos le rinden cuentas prácticamente a los gobiernos para tener un control absoluto de todos los bienes que tienen las personas, y asimismo le cobran los impuestos. Por lo tanto, quiero ser bastante enfático, es que nosotros no somos libres, no tenemos la libertad de manejar nuestros propios activos, y más adelante les voy a explicar cómo se recupera ese valor. Pero por el momento vamos a seguir explicando todo acerca de cómo funciona este sistema centralizado. Ingresando al tema, los bancos se empiezan a crear pequeñas sucursales en las grandes ciudades para distribuir toda esa cantidad de dinero o de papeles para que se active el comercio. Entonces en la gráfica vemos que el oro empieza a reducir su valor, pero se construye más cantidad de dinero para ser distribuido en cada uno de estos bancos que vemos en pantalla. Entonces, gracias a esto de las letras de cambio que utilizaban los orfebres, nació la idea de crear los billetes. Entonces tenemos aquí en nuestra imagen el primer emisión del billete. Acuérdese que es el sistema fiduciario, que funciona a través de la confianza de las personas, porque no tiene ningún activo valor actualmente que lo respalde, solamente un decreto firmado por el presidente. No tiene algún activo de valor que lo respalde. ¿Escucharon? Bueno, continuamos. Entonces, a partir del momento se construyen más billetes, y estos billetes actualmente ya no se va el papel físico hacia las personas. No, automáticamente autorizan a los bancos ya conocidos en cada uno de esos países, aumentan esos ceros, y esos ceros se convierten en créditos. Por lo tanto, es por eso es que usted va en la esquina, le dice: necesita tarjeta de crédito, ven, firma, en media hora, en 20 minutos le entregamos ese plástico, se lo tiran en la cara para que tú consumas ese dinero fiduciario creado de la nada, para que tú te endeudes, y automáticamente estos créditos se convierten en deuda, y estas deudas mes a mes pagues con billete fiduciario al banco. Mantiene su valor adquisitivo con el oro allá en el Banco Central, pero su activo de valor, que era su trabajo representado en el oro, ya el oro se olvide ese activo de valor. Por lo tanto, su tiempo se mide a través de estos billetes fiduciarios, y estos billetes fiduciarios no tienen ningún activo que lo respalde. No sé si me hago entender. Voy a hacer un punto aquí aparte. Nuestros abuelos trabajaban por 8 horas diarias. Estas 8 horas diarias representaban un activo de valor que alcanzaba para comprar muchos elementos en el mercado. Cuando empezó la devaluación del dinero, cuando le quitaron el patrón del oro al dinero, el dinero se volvió fiducia. Y cada vez que los gobiernos hayan una crisis, y esta crisis ya sabe, por corrupción, despilfarro del dinero, se roban los activos, por lo tanto hay una crisis en la sociedad, y dentro de esta crisis, para pagar ese incendio, imprimen más billetes. El billete empieza, el valor de esa nación, que es respaldado por el oro,
el mercado está tan lleno de papeles que esa cantidad de papeles no respalda el oro que tiene esa nación, si es que tienen oro, ¿no? Porque para que tengan en cuenta esa parte. Por lo tanto, los billetes empiezan a perder su valor adquisitivo. Al perder su valor adquisitivo, las personas, para mantener su estatus arriba, tiene que trabajar más todavía, tener 2, 3, 4, 5 trabajos al tiempo, y al hacer esto nos convertimos en los esclavos modernos gracias a ese dinero fiduciario. Y entonces las deudas retornan los billetes a los bancos, como le decía, mantienen el valor, y luego estos billetes pasan para construcción de mucho más billetes. Cada vez que se evalúa, cada vez que impriman más dinero, se va evaluando, se va acabando ese valor, y por lo tanto las personas les toca trabajar más. El dinero que se ganaba antes alcanzaba para todo. Ahora cuesta menos, el valor es menos, por lo tanto aumenta la cantidad de adquisición de este billete, de este tipo de moneda fiduciaria. Bueno, no lo llamemos moneda porque cuando se vuelve fiduciario ya deja de ser moneda, se vuelve dinero fiduciario. Aclaro esa parte para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando se construye más la cantidad de este dinero, vuelve a cumplir el mismo ciclo. Por lo tanto, esto hace de que nuestro oro reduzca su valor. Y al reducir su valor, me surge una gran pregunta y me digo yo ante todo esto: ¿qué está haciendo ahora para evitar ser víctima, o este sistema más bien que se llama inflación? ¿Qué está haciendo ahora en estos momentos para respaldar, para salvarnos de la inflación? Pues hay que tener una segunda opción siempre, y es ahí donde vamos más adelante a utilizar el activo que nos devuelve el poder. Nuestro oro, nuestro activo de valor, fue arrebatado gracias a una malversación de los recursos por los gobiernos corruptos. Nos devuelve la gran esperanza que es el activo de dinero digital. Muy prontamente se va a convertir en la propiedad raíz de todas las personas, y eso se llama el Bitcoin. Entonces, espero que hayas aprovechado muy bien esta clase, y realmente te dejo la reflexión para poder ingresar cualquier tema en la vida, cualquiera que usted sepa o cualquiera que no sepa. Primero, por favor, investiguen. Deben aprenderlo primero antes de asumir un riesgo. Y esto no solamente es una moneda digital, sino que simplemente es un nuevo ecosistema de dinero. Para poderlo entender hay que aprender cuál es su parte técnica y luego la parte del mercado. Espero que les guste. Deja sus comentarios debajo de este video y espero verlos pronto.